en vivo porque ya está hablando el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y brindando el nuevo cuadro tarifario del servicio del son gas. Los impuestos, que también esto es aproximado porque existen variaciones entre las distintas provincias y en algunos casos municipalidades para aplicación de los impuestos. Durante la audiencia pública, las empresas que producen gas en la Argentina han manifestado cuál es el valor que permite obtener producción nueva en la Argentina. Ahí está indicado en variación de 5 a 6,1 el precio objetivo en los próximos años, y el costo de producción va de 4 para el caso del convencional a 7,6 en el caso de lo que es conocido como shale gas. Y acá hemos visto que últimamente también desde el Ministerio de Energía y Minería hemos implementado un sistema a partir de la resolución 46 para fomentar la mayor producción de gas, en este caso particular de la cuenca neuquina, gas no convencional, y ya hemos tenido respuesta a esa convocatoria, anuncios de inversión que hizo, por ejemplo, la empresa Tequín la semana pasada. Este es el sendero de precios que hemos presentado al público, a los ciudadanos el año pasado. Esta es la segunda etapa de ese sendero de reducción de subsidios. La resolución que se publica que se publicó en el día de la fecha 74 es justamente esa segunda etapa, que lleva el subsidio que todavía subsiste en el sistema es del 45%. El precio del gas de boca de pozo pasa de $3,42 por millón de BTU a $3,77 por millón de BTU. Esto significa que todavía todos los argentinos, aún aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural, ya sea porque forman parte de algunas de las provincias que no tienen red troncal o porque no tienen conexión, algunos conurbanos de ciudades importantes del país, están subsidiando a aquellos que sí tienen conexión y reciben un gas que está un 45% por debajo del costo de producirlo, obtenerlo o comprarlo en el caso de la importación. Esto es así para todo el país, con excepción de la zona de Patagonia, Malargüe, en la provincia de Mendoza y La Puna. Y estos son los precios que están publicados para cada una de las cuencas, para cada una de las categorías tarifarias y para tanto residencial como comercial en la resolución 74 del día de la fecha. En el caso específico de la Patagonia, como empezamos desde un escalón más bajo, Patagonia, Malargüe y La Puna, esa disminución de sendero de subsidios lo hemos hecho más largo en el tiempo y en lugar de terminar en el año 2019, termina en el año 2022 y por lo tanto en la cuadro tarifario que se estará implementando a partir del día de mañana, todavía el 78% de la factura, en el caso específico del precio del gas, continúa siendo subsidiado. Y estos son los precios que figuran en los cuadros tarifarios para el gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Ahora bien, esto fue el 40% de la factura. El otro 32% de la factura es para el caso del servicio de transporte y distribución, un servicio público que está regulado, que son justamente las concesiones que se otorgaron cuando el sistema se desreguló y que durante la última década se interrumpió el proceso de revisión tarifaria y en algún caso, como consecuencia de la Ley de Emergencia Pública, no se llegaron a renegociar los contratos de concesión, particularmente con 3 empresas, con Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur y Metrogas, y esto concluyó en estos días donde hemos hecho ya una revisión con las empresas, hemos firmado un acta acuerdo transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque ahora sigue un proceso que es, luego de haber sido recibida la aprobación de las empresas, el ministro de Energía que habla la firma, luego pasa al ministro de Hacienda, luego pasa previamente que lo firme yo al Enargas, ministro de Energía, ministro de Hacienda, pasa al Procurador de la Nación, la Sindicatura de la Nación y después va al Congreso, que en 60 días tiene que formular cualquier tipo de objeción, como ocurrió con las otras 8 licenciatarias en el año entre 2006 y 2009, y no ocurrió con 2 transportistas y una licenciataria, y que estamos terminando este proceso en este año. Resolver un problema de 12 años implicaba que
las variaciones en las tarifas de transporte y distribución, para poder estar invirtiendo en los próximos 5 años, daba incrementos que eran bastante difíciles de trasladar por su magnitud a la factura al usuario final. Por lo tanto, lo que hemos hecho en el caso particular de transporte y distribución, como se hizo también con el precio del gas en el punto de ingreso al sistema, es proponerle a las empresas y acordar con ellas una modificación parcial, gradual, y por lo tanto esas variaciones de la tarifa de transporte y distribución, que en algunos casos llegaban hasta el 200%, lo hemos partido en 3 etapas. Una corresponde al mes de abril, donde para cada distribuidora aproximadamente se aplica el 30% de lo que hubiese correspondido en el quinquenio. Después el otro 40% se aplica a partir de noviembre de este año y el otro 30% se aplica a partir de abril del año próximo. Estas modificaciones de los cuadros tarifarios no solamente van a permitir hacer frente al costo de operación y mantenimiento sin necesidad de subsidios por parte del Estado Nacional en los próximos 5 años, sino también a inversiones en el sistema de transporte y distribución por el orden de 48.800 millones de pesos. Eso forma parte de lo que está presentado como parte de los programas de revisión tarifaria, las propuestas de la empresa que luego fueron revisadas y se terminaron de acordar con el Enargas, y estos 48.800 millones de pesos a invertir en los próximos 5 años implican un mayor acceso de usuarios a la red de gas natural, mayor cobertura y mejora en la calidad del servicio. Cuando tenemos en cuenta el impacto que mencioné antes del aumento del precio del gas en boca de pozo, 3.43 a 3.77 en dólares por millón de BTU, y esta aplicación parcial del 30% de lo que le correspondería a la tarifa de transporte y distribución, eso volcado a una factura, termina dando a nivel país, para los sectores residenciales y comerciales, un aumento de la factura promedio a partir del día de mañana del 24%. Repito, un aumento del 24%. En este gráfico que ustedes tienen acá, está dividido esos aumentos y explicitado qué era la factura anterior, la barra azul, y qué es lo que corresponde a la modificación, tanto en el precio del gas en el punto de ingreso del sistema como transporte y distribución, la barra amarilla, los colores han sido seleccionados ex profeso, significa cuánto es el incremento a partir del 1 de abril y en cada una de las distintas categorías tarifarias, la primera columna de R1 a R23, la segunda columna de R31 a R33 y la cuarta columna de R34. Y en el caso de comercial, P1, Servicio General P1 y P2, y en el caso de la última columna, el Servicio General P3. Es importante destacar que también arriba de cada una de esas columnas figura en porcentaje la cantidad de usuarios que están dentro de cada una de esas categorías. El 56% corresponde a R1 a R23, el 31% del total de residencial corresponde a R31 a R33 y el 13% a R34. Y arriba de cada columna está la factura media para cada categoría en color celeste, sin impuestos, y ahí figura 145% promedio para R1 a R23, 467 para R21 a R31 a R33 y 1.134 para R34. Y debajo, en ese color verde, la misma factura, pero para aquel caso de tarifa social. ¿Cuánto estaría pagando un usuario que es el 56% de los usuarios residenciales para el caso de la tarifa social, que sería de 70 pesos por mes a partir del 1 de abril, es decir, del día de mañana? En el cuadro siguiente voy a mostrar algunos ejemplos de distribuidoras, los pueden ver después. En la impresión que ustedes tienen, perdón, acá no, acá es otra cosa, acá lo que estoy comparando para ver una diferencia entre lo que es todo el país y la Patagonia. Acá hay 3 columnas para cada una de las bandas tarifarias. En la columna azul ven todo el país,
promedio, como dije antes, 145 pesos. En la roja es todo el país, excluyendo la Patagonia, 152 pesos, y la Patagonia, que son 58 pesos. Y cuando vamos a R34, que son las tres columnas de la derecha, nuevamente, todo el país tiene un promedio de 1.134 pesos, la Patagonia paga 397 pesos, o sea que hay una diferencia sustancial entre lo que paga el país y lo que paga una zona que está, en este caso, bajo un sistema diferencial. En los tres cuadros que vienen, quiero aclarar que en la impresión que ustedes tienen hay un pequeño error en la referencia. En el cuadrito rojo dice seguramente abril del 2016, tiene que decir abril del 2017. Acá está bien, nos dimos cuenta a último momento, hace un ratito. Acá están las facturas medias para cada una de las bandas tarifarias en Metrogas. Después lo pueden ver y pueden hacerme alguna pregunta. La que sigue está para una empresa en el norte, Gasnor. Y la de más abajo, la que viene ahora, una factura media con impuestos para el caso de Camus y Gas Sur. Hay dos o tres cosas que a lo mejor cuando ustedes lo ven les puede llamar la atención. Primero, los umbrales de consumo, cuánto consume cada uno. El R1 consume promedio 25 metros cúbicos en Metrogas, el R1 consume 20 metros cúbicos en Gasnor, y el R1 consume 289 metros cúbicos en la Patagonia, obviamente consecuencia de la latitud en la cual está cada uno de esos usuarios, y también los pesos por mes son correspondientes a no solamente a esos umbrales y a esos promedios de consumo, sino también a ciertas subvenciones que existen para zonas geográficas del país. En promedio, la aplicación de los cuadros tarifarios que entran en vigencia a partir del día de mañana, si tienen vigencia todo el año, la factura media mensual para 51% de la población, y en este caso ya con impuestos, es menor a 250 pesos. Después va a haber una cantidad de gente, 20%, que va a tener una factura mensual entre 250 y 500 pesos. Acá, repito, es con impuestos. Por lo tanto, 71% de la población va a tener una factura de menos de 500 pesos por mes en función de la aplicación de estos cuadros tarifarios. Para el caso del gas natural que se utiliza para GNC, para los vehículos de transporte que utilizan este combustible, el subsidio baja al 35%, es decir, va a continuar siendo subsidiado el precio en una tercera parte, y las nuevas tarifas o los nuevos precios para cada una de las cuencas están explicitados en pesos por metro cúbico en el cuadro que acá se está mostrando en la columna de la derecha. Y quiero que presten atención a la referencia que está al final de esta transparencia, de este slide, que dice que las estaciones de GNC tendrán nuevamente la opción de adquirir directamente a productores de gas el volumen que necesitan para la comercialización. O sea que no tienen que estar pasando por una distribuidora, ahora van a tener la opción de hacerlo y por lo tanto van a tener un impacto en el precio porque en este caso los impuestos se van a aplicar sobre una base imponible más baja, que no incluye el transporte y la distribución. En el caso del propano indiluido por redes hay un esquema similar, ahí figura lo que estamos aplicando a partir de la resolución 74, esto es para todos aquellos lugares donde la red de gas natural no llega, y acá están los precios correspondientes en pesos por metro cúbico para cada uno de ellos, tanto para servicio residencial como para servicio comercial. Lo hemos visto varias veces, pero quiero repetirlo porque es importante, de 8 millones de usuarios del sistema de gas, de 13 millones de hogares en la Argentina, levemente por encima de 13 millones, solamente tienen acceso a la red de gas natural 8 millones, por eso es muy importante ampliarla para darle el servicio a más hogares argentinos. De esos 8 millones, 2 millones tienen acceso a la red, a la tarifa social federal. Y les recuerdo que en el caso específico de la tarifa social federal, el que la recibe por todo el consumo, paga 0 por el gas y solamente paga por el transporte, la distribución y los impuestos que correspondan. Hay criterios de inclusión, que ya los conocen, fueron modificados en el año pasado para incluir, por ejemplo, a todo aquel que convive con un electrodependiente.
titulares de pensión de veteranos de guerra y una serie de cosas, se redujo la cantidad de años de un vehículo para considerar que estaba excluido y van a continuar actualizándose en función de identificar adecuadamente a cuál es la población que requiere de un apoyo para poder tener acceso al servicio de gas. La forma en que se puede acceder es conocida, el 96% tiene acceso a la tarifa social en forma automática y el 4% lo hace luego de algún trámite, ya sea en persona o a partir de la página web de alguno de los entes habilitados al efecto. Lo que dije antes, 2 millones de usuarios residenciales que tienen acceso a la tarifa social. Ahí figuran desde San Luis, que es la mayor cantidad de gente en situación de inclusión dentro de la tarifa, hasta el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Tierra del Fuego, que tienen la menor cantidad de gente incluidos dentro de la tarifa social. También las entidades de bien público tienen acceso a una tarifa social o a una tarifa reducida que implica aplicarles para estas entidades de bien público en lugar de la tarifa correspondiente comercial, la tarifa residencial, y ahí están las entidades que están incluidas y las que están excluidas, que no ha cambiado respecto de lo que hemos dicho o lo que hemos presentado en las últimas oportunidades, como tampoco la forma de acceder a la tarifa federal. Se mantiene, como lo hemos hecho desde el año pasado, la oportunidad, la necesidad, la conveniencia de estar premiando el ahorro y la eficiencia energética con respecto a los consumos de un año que se considera como base, que es el año 2015. Todos aquellos que tengan la posibilidad de reducir un 15% más o más el consumo de gas, para aquel cliente que es categoría R1 o R23, el precio del gas puede bajar en un 50%, para el que está entre R31 y R33 en un 30%, y el cliente que es R34 en un 20%. Obviamente, muchas veces esto es también no solamente dependiente del esfuerzo que pueda hacer el usuario, sino también de cuál sea la condición climática de cada año. Pero el año base se mantiene siempre el mismo, que es el 2015. Este año también, y en las próximas semanas se va a dar más información, estamos implementando un programa de consumo eficiente y factura inteligente, es decir, utilizar las herramientas que tenemos y que tienen las empresas de distribución de comunicación con los usuarios, con los consumidores, de forma tal de que se pueda dar información sobre la forma de ahorrar, se pueda comparar el consumo con el de hogares eficientes o se le pueda dar una alerta temprana en función de un consumo que es exagerado respecto del promedio de su localidad, por ejemplo. También el Enargas, a partir de lo que hemos escuchado en las audiencias públicas, ha tomado en cuenta algunos comentarios vinculados a los umbrales de consumo y las diferencias o la amplitud de temperatura entre el día y la noche, por ejemplo, en cada localidad, y a partir de esos comentarios se han implementado modificaciones a los umbrales. Se ha subido el umbral de consumo para que quede más gente incluida, por ejemplo, en la categoría R1. Esto se ha formulado ya para Bahía Blanca, para 25 partidos de la provincia de Buenos Aires y para la provincia de Mendoza, y si bien no está escrito acá, estos son los partidos que corresponden, y estos son los umbrales nuevos. Por ejemplo, en el R1 antes era de 0 a 600, aumentó un 50%, ahora es de 0 a 900, y si bien no está incluido acá, también se ha implementado a partir del día de mañana, en el caso específico de Gasnor, en las provincias del norte, Salta y Jujuy, un incremento en los umbrales de consumo que en el caso específico de La Puna puede llegar a 900 metros cúbicos y en el resto de las ciudades al 200 metros cúbicos de incremento en el consumo de R1, del umbral de R1. Y las distribuidoras tienen la instrucción del Enargas de acercar un nuevo análisis distribuidora por distribuidora para asegurarnos que los umbrales de consumo, los consumos promedios y las amplitudes térmicas no presentan ningún tipo de discriminación ni positiva ni negativa a lo largo y a lo ancho del país. Por último, y resumiendo, para pasar a las preguntas, y ya estamos más o menos en la media hora que había dicho, continuamos con una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción y a la importación de gas natural en los próximos 3 años. Mantenemos
algo que, repito, no existía antes, que es la protección a los más pobres, para que nos aseguremos a través que la tarifa social federal y el plan hogar puedan tener acceso, la demanda de aquellos que lo necesitan, a un consumo energético que pueda ser pagado por ellos. Queremos generar conciencia de la importancia que tiene el ahorro energético, no solamente para el poder adquisitivo de una familia, para poder controlar sus gastos, sino también para controlar cuál es el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente y en el cambio climático. En suma, es sostener un suministro que sea más justo, que promueva la producción local y que como consecuencia de ello mejore también el trabajo nacional. Hasta acá es la presentación, ustedes tienen copia de la misma y ahora pasamos a las preguntas que quieran hacer sobre lo que han escuchado o sobre lo que han visto en esta presentación formulada en los últimos 30 minutos. Muchas gracias. Fernando Menéndez de Telefe Noticias, justamente estamos en vivo. Acaba de anunciar los incrementos, les pido sintéticamente si lo puede reiterar, 24% en promedio a partir de mañana, 1 de abril, antes de los otros 2 que se esperan para octubre y abril del 2018. Nosotros hemos informado el día de la fecha lo que corresponde para el próximo semestre, que empieza a partir del día de mañana. En promedio, a lo largo y ancho del país, el aumento es del 24%. Lo que ocurra a partir de noviembre o el año próximo será motivo de otra evaluación, de otra reunión. Lo que sí hemos dicho que en el caso específico de las tarifas de transporte y distribución no estamos aplicando todo el incremento correspondiente al quinquenio en este momento para justamente poder asegurarnos de que el impacto que tiene en la población sea moderado y sea gradual. Quería consultarle muy sintéticamente si, porque no me quedó claro, al menos no sé si en la aclaración estuvo, el acuerdo alcanzado con transportistas y distribuidores incluye la resignación de parte de estos de los juicios pendientes por la no actualización de las tarifas. Sí, quiero aclarar dos cosas ahí porque hay dos categorías distintas de concesionarias. Primero, aquellas que habían firmado un acta acuerdo integral entre los años 2006 y 2010, ellas habían renunciado a todo lo que era anterior al momento de firmar ese acta acuerdo. Y lo que ahora renuncian a lo que vino pendiente de ese momento hasta la fecha. La respuesta es sí, han renunciado a ese reclamo. Nosotros, y creo que ellos también, hemos considerado que lo que ocurrió en la última década es responsabilidad de todos, no solamente del Estado Nacional. Todos hemos aceptado, estando en el sector público, en el sector privado, y tenemos que asumir una responsabilidad por acción u omisión de no haber cumplido con la ley. Obviamente algunos pueden tener más responsabilidad que otros. Creo que lo que hemos avanzado en estos días es poder resolver un pasado para construir un futuro. Aquellos que habían firmado el acta acuerdo integral entre 2006 y 2010 ya habían renunciado al pasado, al reclamos pasados, y ahora se le incorpora lo que desde ese momento hasta la fecha. Y en el caso de las tres compañías, TGN, TGS y Metrogas, que se firma ahora un acuerdo transitorio sujeto a la aprobación por estos pasos que dije y la remisión al Congreso de esas actas acuerdos para que se transformen en definitiva, también renuncian a sus reclamos por el pasado. ¿Qué tal, ministro? Acá Francisco Stefanov para Canal 26. Siguiendo un poco lo que comentaba recién y también basado en lo que es